Mientras se reforman las telecomunicaciones, mientras se intenta ir hacia un marco más moderno y abierto, en ese ámbito coexisten al mismo tiempo y a veces en el mismo espacio presiones de todo tipo contra los medios, sobre todo en las zonas de fuerte presencia del crimen organizado, que nos llevan hacia el más oscuro de los pasados. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto saludarte. En el norte del país, sobre todo en Coahuila y en Chihuahua, la presión es constante. Ataques directos, secuestros de trabajadores, amenazas han llevado incluso a algunos medios a decidir no volver a informar sobre estos temas relacionados con la delincuencia organizada. A principios de marzo, Jaime fue acribillado de 18 balazos para despojarlo de su cámara fotográfica. Jaime González Domínguez era reportero de un periódico digital en la ciudad de Ojinaga, en Chihuahua. El reportero se dirigía a las oficinas que tenía el medio electrónico para el que trabajaba, cuando fue sorprendido por varios hombres armados. Jaime no alcanzó a llegar al trabajo, tampoco pudo entregar la información y fotografías que tenía para el portal ojinaganoticias.com.mx. Antes de cruzar la calle, le cerraron el paso, le dispararon a quemarropa y le quitaron la cámara fotográfica. Ojinaga es también el lugar donde un periodista dejó de informar. Marzo se ha convertido en un mes negro para los medios de comunicación y los periodistas. Rondan amenazas, intimidaciones y mantas donde el crimen organizado amedrenta a los comunicadores. En Coahuila, el director del periódico Zócalo, Francisco Juaristi, fue amenazado a través de narcomantas. Lonas colocadas en distintos puntos de la ciudad advertían del trágico destino que le esperaba. El autor de más de 20 mantas ubicadas en puentes peatonales y vías públicas se identificó con el mismo alias. Elementos de la Marina retiraron los mensajes en contra del director de la publicación que se edita en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuña. En su cuenta de Twitter, Juaristi dijo estar a salvo y confiar en las autoridades, pero las cobardes amenazas se llevaron a cabo. Fue entonces cuando el rotativo anunció su decisión de dejar de informar sobre crimen organizado. Otros medios como El Siglo de Torreón han sufrido el acoso de los criminales y además en repetidas ocasiones. Desde amenazas de bomba hasta ataques directos contra sus instalaciones son mensajes cotidianos de la delincuencia. A eso hay que sumarle el secuestro de 5 empleados que posteriormente fueron liberados sin daño físico alguno. Ante estas agresiones, un grupo de policías federales y soldados resguardan las instalaciones del periódico. Otra de las ciudades donde los medios han sido víctimas de ataques por el desempeño de su labor informativa ha sido Ciudad Juárez. Ahí también viven el acoso de los grupos criminales. Un comando armado baleó las instalaciones de Canal 44 y las de un rotativo llamado El Diario. El Canal 44 es uno de los canales de mayor tradición en la región, y El Diario de Juárez ha recibido reconocimientos internacionales por su labor en zonas de conflicto. Está claro que la libertad de expresión se ve amenazada. Ningún medio puede trabajar libremente con la zozobra de que sus empleados o sus familiares sean secuestrados. La Sociedad Interamericana de Prensa reconoce que México es el país de Latinoamérica más peligroso para ejercer el periodismo. De hecho, considera el envío de una misión especial para ver las repercusiones de la violencia. La CIP tiene el temor de que los avances logrados hasta ahora queden en el olvido. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, acudió a la reunión del organismo en Puebla en representación del presidente. Ahí el titular de la SEP refrendó el compromiso para garantizar la seguridad de los periodistas. Condenó las agresiones contra el gremio y señaló que esas agresiones son también contra la sociedad, ya que se queda sin su derecho a la información. En el Senado de la República hay una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Ahí se señaló que el 81% de los casos quedan impunes. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que de 1999 a la fecha se tienen 840 expedientes de agresiones a comunicadores. La CNDH también precisa que desde el año 2000 se han registrado 82 homicidios a periodistas, 33 atentados a medios y hay 18 informadores desaparecidos. A 3 meses de que se creara el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos,
se ha intervenido en la protección de 11 comunicadores. Una situación crítica para la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a la información. En este sentido, la decisión, como le informábamos, del Zócalo, de este muy importante periódico de Coahuila, de no informar ya más sobre temas relacionados con delincuencia organizada, es similar a las que se han tomado en otros estados, por otros medios locales, en otros momentos, y paradójicamente se comprende, porque si un medio no puede, no siente que tiene la seguridad básica como para cumplir con su labor, para informar, es muy difícil pedirle que lo siga haciendo. Pero por otra parte también es de alguna forma un triunfo de los grupos delincuenciales, porque lo que buscan precisamente es el silencio de sus actividades, por lo tanto la difusión de rumores y la desestabilización de las sociedades donde ellos operan, viven. A ver, Jorge, ahí hay dos cosas importantes. La primera, como bien dices tú, sí, sobre todo los medios locales muchas veces tienen que tener cuidado cómo informan, porque son generalmente los reporteros locales, los reporteros que están en el lugar, los que más riesgo corren. Pero también, como tú dices, el hecho de callarte, el hecho de no decir qué está pasando, también es un problema porque que afecta ya directamente a la sociedad. La sociedad necesita saber qué es lo que está pasando, o se esperará que se les informe desde los medios nacionales. No, lo que tienen que haber es autoridades, sobre todo locales, que cumplan con su labor y garanticen la seguridad de los medios en los distintos estados. Es un tema, sí, de decisión de los medios, pero por sobre todas las cosas es un tema que los medios tienen que sentir que están siendo protegidos, y en ocasiones como estas no lo sienten. Ahora, Jorge, tú dices que muchas veces la delincuencia organizada lo que quiere es el silencio, que los medios no hablen de ellos, pero también hay otra visión, otro punto de vista donde precisamente la delincuencia organizada lo que quiere es que aparezcan estas amenazas, por eso dejan estas narcomantas y más, para atemorizar a distintos grupos y también a la ciudadanía, ¿no? Sí, por supuesto, y eso incluye, por supuesto, también a los medios. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. No son buenas noticias lo que está ocurriendo con los medios en varios puntos, sobre todo del norte del país. No, y vamos a otro tema. Hay un desastre educativo del que nadie quiere ni hablar, y esa es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que está en conflicto, bueno, usted recordará, ya desde hace meses con 2 rectores, y ha tenido solo 38 egresados después de 10 años de actividad. La fundó el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, en el 2001. A casi 12 años de su creación, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no ha logrado consolidarse institucionalmente y ha estado rodeada de conflictos que la alejan cada vez más de la excelencia académica. El problema que se ha vuelto epicentro de otros más es la estancia de la aún rectora Esther Orozco, quien llegó a cargo durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Orozco se ha mantenido pese al desagrado de un gran número de alumnos y maestros, mismos que actualmente han decidido ignorar su autoridad y han puesto a un nuevo rector interino. Luego de 195 días, los estudiantes del Comité de Lucha que estallaron la huelga y tomaron las instalaciones de la universidad, entregaron ayer la rectoría a Enrique Dussel, doctor en Derecho. Dussel es miembro de Morena y cercano a AMLO. Incluso es el principal teórico de la llamada República Morosa y uno de los promotores de los supuestos fraudes electorales en contra del excandidato presidencial. Impulsó la conformación del partido político de López Obrador y al finalizar el proceso electoral de 2011, afirmó que el tabasqueño tendría que constituir su propio partido y dejar el PRD, ya que con esto podría ser elegido en su tercer intento. 2 rectores, pese a que no se ha emitido la resolución jurídica de la comisión tripartita que determinará quién tendrá las atribuciones legales para dirigir la institución. Los estudiantes que mantenían tomadas las oficinas del máximo órgano colegiado de la institución, donde operaba Esther Orozco, quitaron los sellos de clausura y en presencia de un notario entregaron las oficinas a Enrique Dussel. En medio de porras y aplausos, Dussel recibió las llaves de la oficina que lo avalan como el rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta mayo de 2014. Oficinas que ocupará de manera formal hasta que el comité tripartito acate la resolución tomada por el órgano universitario que desconoció a Orozco y lo nombró como su autoridad legal.
A decir de Dussel, la comunidad universitaria ha sufrido mucho como institución educativa al no poder estudiar y se han sentido impotentes ante una autoridad que ya no tiene legitimidad. Es por ello que decidió aceptar el cargo, no sin antes dejar en claro que si el comité le solicita su renuncia, lo hará consciente de que será un servicio a la comunidad. Respecto a Orozco, la calificó como secuestradora por estar obsesionada, dijo, con mantener el poder de la universidad a toda costa, pese a que la comunidad universitaria rechaza su gestión. Informó que el pasado viernes se reunió con ella, quien no lo reconoció como la nueva autoridad. Sin embargo, lo calificó como un encuentro amable que no pasó de 40 minutos, y donde acordaron que el Consejo Universitario, afín con Esther Orozco, se reuniría con Dussel para entablar una solución. Aclaró que después de esa reunión, Esther Orozco no ha contestado sus llamadas, por lo que no han podido concluir con el tema. Ahora el gobierno del Distrito Federal realiza un estudio jurídico sobre la situación que atraviesa la Universidad Capitalina al mantener a 2 rectores al mismo tiempo. Serán ellos los encargados de decidir a quién confirmar como rector, pese a que su postura siempre ha sido la de no intervenir en su gestión interna. En tanto, la rectora Esther Orozco exhortó al gobierno del Distrito Federal que no valide las actuaciones de grupos radicales que encapuchados tomaron las instalaciones, porque sentaría un precedente negativo para las universidades públicas. Dijo que así se violentaría la autonomía universitaria. El comité que ha de encontrar la solución a este conflicto, que ya raya lo político, está integrado por representantes de la Asamblea Legislativa del DF, de la Comisión de Derechos Humanos Local y del Gobierno Capitalino. Mientras la universidad se encuentra dividida, integrantes del grupo Comunidad por la Legalidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, afines a Esther Orozco, han demandado que diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejercen todo tipo de presiones para que la universidad acepte una solución política. Y está muy bien que todos los partidos políticos impulsen y apoyen la reforma educativa. La pregunta es si en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no se aplica la reforma educativa. Mientras tanto, niños de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, siguen sin clases. Alumnos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán se están quedando sin clases. Sus escuelas son cerradas y sus ciudades bloqueadas. No hay para cuándo puedan volver a la normalidad. Son los estados con el peor desempeño académico del país. Y hoy, sus profesores se encuentran en lo que llaman pie de lucha. Dicen estar molestos por la reciente reforma educativa. Ese es el pretexto para no trabajar. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero tomaron edificios públicos y realizaron plantones. Las instalaciones de la Dirección General del Personal de Gobierno Estatal fueron invadidas ilegalmente. Quienes administran la nómina estatal fueron desalojados con lujo de violencia. Los maestros cometieron el delito de despojo. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades fue asegurar que no les descontarían de su salario los días no trabajados. Los docentes no se conformaron con impedir el trabajo en Palacio de Gobierno y el Congreso Estatal, con bloqueos que llevan ya una semana. Ahora, el puerto de Acapulco tiene que lidiar con los plantones magisteriales. Los maestros marcharon esta mañana obligando a cerrar negocios y provocando pérdidas millonarias. Pero ya no solo los autodefensas son protagonistas de retenes ilegales. Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Oaxaca los han instalado también, pero han servido para realizar saqueos, principalmente a camiones de transportes. Las autoridades solo arrestaron a uno de los responsables, pero ahora los normalistas recurren al chantaje. Dicen que devolverán los camiones secuestrados solo si los cargos contra el detenido son retirados. Por su parte, maestros de la sección 22 realizan en Oaxaca plantones y toma de estaciones de radio y televisión para dar a conocer sus demandas. La ciudadanía intentó organizarse para recabar firmas y pedir la liberación de la ciudad. Las firmas se incorporarían a denuncias penales pidiendo la intervención de las autoridades y el pago de una indemnización. Sin embargo, la campaña Quiero mi ciudad sin bloqueos solo duró un día. Por alguna razón, las mesas que recababan firmas fueron retiradas de la ciudad.
En lo que va del año, Oaxaca ha vivido por lo menos 69 bloqueos de vialidades, la mayoría de ellos encabezados por maestros de la sección 22 y normalistas inconformes. En Michoacán, cada paro programado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deja sin clases a 800,000 alumnos. Los maestros michoacanos anunciaron que faltarán a las aulas nuevamente y señalaron que para el 18 de marzo realizarán acciones en apoyo de otras organizaciones como el SME. Dicen que es una manera de repudiar los impuestos en alimentos y medicinas. Los maestros disidentes también han anunciado su intención de presentar demandas de amparo masivas contra la reforma educativa. Ya no solo las calles y edificios de gobierno se verán saturados por los inconformes, ahora también los tribunales. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet, dijo que analizan cuáles serían las sanciones para los maestros faltistas, pero no han dicho nada de las sanciones que debieran enfrentar los delincuentes magisteriales, esos que se han dedicado a saquear oficinas de gobierno y a secuestrar autobuses. Tampoco se sabe quién pagará las indemnizaciones a los comerciantes que sufren pérdidas por los plantones y bloqueos. Ya ni qué decir de la compensación que deberían recibir los alumnos que se quedan sin clases. Ellos que son los verdaderos perjudicados. Y en Roma, en el Vaticano, comenzó hoy el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI. El humo fue negro. Ese fue el resultado de la primera votación de los cardenales en el inicio del cónclave. El primero en el que un papa vivo presencia su propia sucesión. A las 9 de la mañana, tiempo de México, 4 de la tarde en el Vaticano, los 115 cardenales se trasladaron de la residencia de Santa Marta, donde se hospedarán mientras dure el cónclave, hasta el Palacio Apostólico. En la Basílica de San Pedro iniciaba la misa de procesión denominada Pro Eligiendo Papa. Uno a uno caminó hacia la Capilla Paulina. Entraron en procesión de mayor a menor rango y llegaron así al altar de la Capilla Sixtina. Durante la celebración, los 115 eclesiásticos cantaron letanías como Veni Creator Spiritus, que invoca al Espíritu Santo para que les guíe en tan difícil decisión. Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, oficializó la misa, donde agradeció a Benedicto XVI. E in particolare vogliamo ringraziarlo per il luminoso pontificato che ci ha concesso con le vita e le opere del venerato pontefice Benedetto XVI. Tutti noi quindi siamo chiamati a cooperare coi pastori e in particolare col successore di Pietro per ottenere questa unità dalla Santa Chiesa. Che gli ultimi pontefici sono stati artefici di tante iniziative di benefiche verso i singoli, verso i popoli e verso la comunità internazionale, promuovendo la pace, la giustizia, l'ordine mondiale. Preghiamo perché il futuro Papa possa continuare questa incessante opera a livello mondiale. Durante la misa estuvo presente el coro de la Capilla Sixtina y tuvo lugar 3 lecturas. Antes de que iniciara formalmente el cónclave, los purpurados realizaron una última meditación. Después, colocaron su mano derecha sobre un pasaje del Evangelio para jurar guardar secreto. Dieron su nombre y mencionaron las palabras Prometeo, me obligo y juro. Luego, en procesión ingresaron donde se efectuaría el cónclave y se cerraron las puertas. Una vez pronunciado el extra omnes, el proceso para la primera votación había comenzado con los cardenales aislados en el interior. Miles de personas esperaron bajo la lluvia en la Basílica de San Pedro para ver qué color sería la primera fumata. Los cardenales pueden votar en 4 ocasiones. Después, las papeletas donde emiten el sufragio son quemadas en un horno especial que tiene salida por la cúpula de la Capilla Sixtina. Ahora, solo resta esperar la fumata blanca, símbolo que anuncia que 2/3 de los cardenales se pusieron de acuerdo en quién será el próximo papa. A las 12:42 minutos, hora de México, salió la primera fumata, humo negro. De esta manera, se decía al mundo que aún no había acuerdo. No se habían conseguido los 77 votos necesarios. Habrá que esperar al día de mañana para una nueva votación. La mirada de nuevo en la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano.
Se cree que usted ya vio que hubo humo negro en la primera deliberación de hoy. Se cree que las deliberaciones durarán entre 2 y 3 días. Eso quiere decir que entre jueves y viernes se supone tendremos un nuevo papa. Estos son los hombres que se consideran que tienen más posibilidad de llegar a ese cargo. No hay un candidato único que logre unir a los grandes grupos que tienen en sus manos el nombre del sucesor de Benedicto XVI. Uno de estos sectores, la mayoría integrado por electores italianos y casi todos los europeos, apoyarían al cardenal italiano Angelo Scola, arzobispo de Milán. El otro sector, que reúne a los miembros de la Curia, el llamado Partido Romano, y a una parte de los electores latinoamericanos, apoyaría al cardenal brasileño Odilio Pedro Scherer. El cardenal canadiense Mark Ouellet, el estadounidense Timothy Dolan, el austríaco Christoph Schönbrunn y el húngaro Peter Erdő son los que también tienen posibilidades de ser elegidos de una lista de más de 10 papables. Al apóstol Pedro lo han sucedido 265 hombres. El Papa puede declarar santos, nombrar cardenales y declarar dogmas. Y en esta última facultad, conforme a la teología católica, el obispo de Roma está exento de cometer errores. A esto se le conoce como la infalibilidad papal. Sobra decir que al poder celestial de un papa habrá que sumarle el poder terrenal. El papa es sin duda el jefe de Estado más influyente del mundo. De ahí, la incertidumbre generada tras el anuncio de la renuncia de Benedicto XVI, una renuncia que no se daba desde que hiciera lo propio Gregorio XII en 1415. Aunque cualquier cardenal menor a 80 años puede ser electo papa, en realidad solo hay un puñado de hombres que tienen posibilidades reales de convertirse en sucesores. Timothy Dolan, de 62 años, es el arzobispo de Nueva York. A su favor tiene un dinamismo que suele faltar en los dirigentes de la Iglesia Católica. En su contra tiene los escándalos sexuales ocurridos en la Iglesia norteamericana, en los que, si bien es cierto no estuvo involucrado, constituyen una mala nota que difícilmente podrá ser obviada. Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino de 77 años de edad. Se trata de un filósofo y teólogo que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia. João Braz de Avis es un brasileño de 65 años de edad. Es simpatizante de la teología de la liberación, pero no comparte los excesos en los que pudo haber caído esta corriente dentro de la Iglesia. Dentro de la política vaticana se le considera como un cardenal de bajo perfil. Mark Ouellet, canadiense de 68 años. Es el jefe de la Congregación de Obispos y quien dirige el personal del Vaticano. Públicamente ha dicho que ser papa constituye una pesadilla. Su principal punto en contra es que proviene de un área sin fuertes raíces católicas, Quebec. Gianfranco Ravasi, italiano de 70 años, ministro de Cultura del Vaticano, representa a la Iglesia en el mundo del arte, la ciencia y la cultura. Su perfil podría jugarle en contra, dado que según los expertos sería muy similar al de Benedicto XVI. Leonardo Sandri, argentino de 69 años de edad, fue jefe del Gabinete Vaticano durante 7 años, pero carece de experiencia pastoral y su labor al interior del Vaticano no fue tan influyente. Odilio Pedro Scherer, brasileño de 63 años, es el candidato latinoamericano más fuerte. Es el arzobispo de la mayor diócesis del mundo, Sao Paulo. Aunque es considerado conservador en Brasil, su perfil en realidad es considerado como moderado. El aumento de las iglesias protestantes en Brasil jugaría en su contra. Christoph Schönbrunn, austriaco de 67 años, exalumno de Benedicto XVI y arzobispo de Roma. Es el editor del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que prácticamente le dio el carácter papable de inmediato. Sin embargo, posturas cautelosas en algunas reformas y el disenso de algunos clérigos austriacos no lo benefician. Angelo Scola, italiano de 71 años, arzobispo de Milán y experto en bioética, también fomenta un entendimiento entre cristianos y musulmanes. Este italiano tiene en contra que no es precisamente carismático ni un comunicador en excelencia como lo fue Juan Pablo II. Luis Tagle, filipino de 55 años, que en ocasiones es comparado con Juan Pablo II por su carisma y arrastre. Es miembro de la Comisión Teológica Internacional y cuenta con muchos partidarios. Sin embargo, su juventud puede ir en contra. Tiene solo 1 año como cardenal. Y por último, Peter Turkson, ganés de 64 años, es el principal candidato africano y actual jefe de la Oficina de Justicia y Paz del Vaticano. En un reciente sínodo, el Vaticano hizo una severa crítica contra los musulmanes, lo que podría representar conflictos para la Iglesia. Todo puede suceder, como en aquella ocasión en la que un desconocido obispo polaco fue electo en el cónclave de 1978.
Bueno, ahí les seguiremos informando aquí en Proyecto 40 en forma muy puntual sobre todas las deliberaciones, todo lo que está ocurriendo allá en el Vaticano. Un saludo a nuestros amigos de Puebla que nos ven a través del canal 6.2. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, pero antes les recuerdo que Raúl Sánchez Carrillo, Ana María Salazar y Eduardo Ruiz Gil, también Francisco Garcias, lo esperan todos los miércoles a las 11:30 de la noche en Contraste 40. Y nosotros, recuerde, de lunes a viernes a las 9 de la noche aquí en Proyecto 40. Que descanse, que la pase muy, muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Me hace daño.